Estamos estudiando el Evangelio de Juan, es un evangelio maravilloso. Estamos en el capítulo 5 y estamos estudiando verso por verso, capítulo por capítulo. Algo que me encanta porque, por ejemplo, una vez alguien me dijo: oye, pastor, ¿y por qué vemos verso por verso y capítulo por capítulo? ¿Por qué no nos enseñas temas, no? Temas y temas y temas. Yo creo fielmente, como lo estamos viendo, que a lo largo de estudiar verso por verso y capítulo por capítulo toda la Biblia, nos va quedando mucho más claro el panorama y el conocimiento, pero aparte los temas van implícitos. Yo no tengo que inventar temas, ¿no? No tengo que crear temas o sacar temas de a ver de dónde, de Google, ¿no? De YouTube, para ver qué tema le voy a dar a la iglesia. No, los temas ya vienen implícitos cuando tú estudias la Biblia verso por verso y capítulo por capítulo. Estamos estudiando el capítulo 5 y precisamente dentro de este capítulo 5, en la parte que nos toca estudiar el día de hoy, toca el tema de los hijos hacia los padres. Siempre, como les he dicho, el ejemplo que tenemos es en la Biblia nos enseña a ser papás. La Biblia nos enseña a ser hijos, la Biblia nos enseña a ser esposos, la Biblia nos enseña a ser hermanos, la Biblia nos enseña a ser trabajadores también. Entonces, estudiando las Escrituras verso por verso y capítulo por capítulo, vamos a ver muchos mensajes maravillosos. Este mensaje que vamos a ver el día de hoy es dentro del estudio que estamos llevando de Juan capítulo 5 y vemos algo muy importante. Te voy a dar un tip. Cuando tú veas que Jesucristo habla sobre el Padre, siempre que Jesús habla sobre su Padre que está en los cielos, ahí hay un mensaje increíble de un curso dado por Jesucristo de cómo ser un padre perfecto, pero también un curso de cómo ser un hijo conforme al corazón de Dios. Siempre que veas el trato de Jesús hacia su Padre, es un curso maravilloso, celestial, de Cristo hacia nosotros, de cómo ser hijos en la carne, pero también hijos de Dios. Y cómo el Padre trata a Jesucristo es un maravilloso estudio de lo que nosotros como papás debemos ser con nuestros hijos. Y siempre que veas cómo Jesús trata a la iglesia, a los creyentes, es un maravilloso curso de cómo ser esposos, porque Cristo es el esposo de la iglesia. Entonces, en base a esto vamos a estudiar Juan capítulo 5, versículo 30. Dice: no puedo yo hacer nada, dice Jesucristo, por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Hoy vamos a estudiar solamente el versículo 30. Solo un versículo vamos a analizar. Posteriormente, el próximo domingo y sábado, primero Dios, vamos a estudiar el resto de los versículos que acabo de leer el día de hoy. Y esto tiene que ver con precisamente la relación entre Jesucristo con su Padre, que nos enseña a ti y a mí cómo podemos honrar a nuestros padres como hijos, y también cómo podemos honrar a Dios como nuestro Padre Celestial. Juan capítulo 5 versículo 30 dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, dice Jesucristo. Mi juicio es justo. Como ya lo hemos estado estudiando anteriormente, Jesucristo es el juez, y Él va a ser el juez de todas las naciones. Él va a ser el juez de todo el planeta. Y esto es algo muy importante que tú y yo tenemos que entender y saber. ¿Sabes algo? Jesucristo va a juzgar a todo el planeta. Va a juzgar a los ateos, va a juzgar a los agnósticos, va a juzgar a los católicos, a los cristianos, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los budistas, a los del Islam. Todas las criaturas
todos los seres humanos estarán delante de su trono y Jesucristo, el único Hijo de Dios, estará sentado en su trono y Él juzgará a todas las naciones y a todos los planetas, no en base a lo que cada religión mandó, no en base a lo que cada filosofía les enseñó, no en base a lo que cada ser humano creyó sobre sí mismo y sobre el concepto de la realidad y de la verdad y de lo bueno y de lo malo. No, todo ser humano será juzgado conforme a los mandamientos y leyes que Dios estableció desde la creación del mundo. Dios es el juez y Dios es el que creó las leyes y Dios es el que dijo que es bueno y que es malo. Y Dios juzgará a todos los países, a todas las personas, a todas las filosofías, a todas las doctrinas, a todos los agnósticos y a los ateos, no importa. Es más, por ahí dicen que el gnosticismo y el ateísmo tienen fecha de caducidad. Cuando ya están delante del uy, ¿no? Pero literalmente, Hijo de Dios, el único que se levantó de entre los muertos con pruebas indubitables. No es una filosofía creer en Jesús, no es un suicidio intelectual creer en Jesucristo, no es nada más una religión o una doctrina o una enseñanza. El creer en Jesucristo es lo más inteligente que puedes hacer porque presenta evidencia sobrenatural de que Él es quien dijo ser. El único Hijo de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el que aún las leyes naturales se sujetaban a su propia voluntad. Cuando Jesús estaba en la barca dormido y la tempestad empezó a mover a todos los discípulos y los discípulos tuvieron miedo, imagínate para que un pescador tenga miedo en una barca por una tormenta. Todavía tú y yo, ¿no? Que estamos acá de tierra. Pues imagínate, sí, pues las olas te mueven y sí te puede dar un poquito de frío, ¿no? Pero un pescador pues hasta se ríe, ¿no? De que mira estos de tierra, ¿no? Pero para que un pescador tenga miedo, imagínate cómo estaba la tormenta. Al grado que despertaron a Jesús. Señor, oye, perdón que te moleste, ¿no? En tu sueñito, pero nos estamos hundiendo. La tormenta va a hacer que se hunda el barco. Y Jesucristo se levanta y dice, hombres de poca fe. Y se levanta Jesucristo y reprende al viento y reprende al mar y se hace una calma. Y los discípulos se quedaron, ¿quién es Él? Que aún el viento y el mar obedecen a su voz. ¿Quién es? ¿Quién es? Él es el que reinará eternamente y su reino será sempiterno, será eterno. Él es el único Hijo de Dios, el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados, pero que se levantó de entre los muertos con poder y autoridad, porque la muerte no podía retenerlo, por cuanto en él no había pecado. Él es el creador y Él es el juez y Él es el que juzgará a todas las naciones. Juan capítulo 5 versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que dio todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Él tiene toda autoridad. Y Él es el que va a juzgar a todas las naciones. Y su juicio es perfecto. Y su juicio es eterno. No importa cuántos diputados y cuántos senadores aprueben las leyes que van en contra de Dios. Solo están acarreando condenación para sí mismos. Porque hay una ley que es sobre toda ley, la del Creador del universo. El único que tiene nuestras vidas en su palma. Y que mi vida, tu vida y cualquier vida de cualquier ser humano, así sean de los más ricos y poderosos, de los empresarios más importantes del mundo y de los gobernadores y presidentes más importantes del mundo, sus vidas son una vela prendida delante de la boca del Creador, que en cualquier momento el Creador puede hacer y se acabó. Y cuando alguien muere,
¿Dónde está tu sabiduría? ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu conocimiento? ¿Dónde están tus diplomas? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus amigas? ¿Dónde está tu casa, tu carro, tu reloj? ¿Dónde está? No hay nada que te libre de la muerte. Y el día que llegues a la muerte, solo hay alguien que puede salvarte de la muerte eterna. Y es el único que se levantó de entre los muertos. Y no fue Buda. Y no fue Krishna, que ni existe. Y no fue tampoco el Dalai Lama. Ni tampoco fue ningún político. Ni tampoco fue ningún gobernante ni empresario. Ni tampoco fue quien quieras. Solo hay uno que dio su vida por nosotros y se levantó con poder y autoridad sobre la muerte, venciendo la muerte y trayendo a vida eterna a todo aquel que cree en Él. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí y muere, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es lo que Cristo le dijo a Marta. Él es el creador y Él tiene todo poder y autoridad. Todo poder y autoridad. Y Él juzgará a todas las naciones. Si no, lee Mateo capítulo 25, donde Jesucristo mismo, sentado en su trono, separará a las ovejas de los cabritos. Y Él nos enseña esta mañana a ser hijos de Dios. Y a ser buenos hijos en la carne. Dice Juan capítulo 5 versículo 30: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Cristo Jesús, con todo poder y autoridad, siendo de la misma naturaleza del Padre, Él se sujetó a la autoridad de su Padre. Honró siempre a su Padre. Habló siempre lo que el Padre le decía que dijera. Obró y actuó siempre en base a lo que el Padre le dictaba que hiciera. Siempre, siempre, siempre Cristo Jesús se sujetó a su Padre y honró a su Padre. Un hijo honra al Padre obedeciéndolo. Jesucristo en Juan capítulo 6 versículo 38 dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el día de hoy vivimos en una sociedad donde literalmente hay una guerra directa contra la familia. Hay una guerra para despedazar y devorar a los matrimonios, para despedazar y devorar la relación entre padres e hijos. Y quiero platicarte esto, que es muy importante que lo entiendas. Dios mismo es una muestra ¿de qué? De autoridades y de respeto a las autoridades. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios, de la misma naturaleza, siendo Dios, se sujetan a autoridad. El Hijo se sujeta a la autoridad del Padre. Aunque es de la misma naturaleza, honra siempre a su Padre y se sujeta a la autoridad del Padre. El Espíritu Santo se sujeta a la autoridad del Hijo y del Padre, obedeciendo al Hijo y obedeciendo al Padre, siendo de la misma naturaleza. Y nosotros debemos de entender que este es el modelo que Dios estableció. Dios crea al hombre como cabeza de hogar, como autoridad del hogar, como responsable de su familia. Y Dios crea al hombre, pero lo pone bajo la autoridad de Jesucristo, Efesios capítulo 5. Y lo pone bajo la autoridad de Jesucristo. Y Dios le crea a su esposa de igualdad de naturaleza, y la esposa y el esposo son iguales delante de Dios en naturaleza, son iguales coherederos de la gracia de Dios, son iguales creados a imagen y semejanza de Dios, pero Dios le da una responsabilidad al hombre de proteger y de cuidar a su familia, y a la esposa le da la tarea de sujetarse a la autoridad del esposo y de honrar a su esposo, de respetarlo.
Y pone a la mujer no por, porque sea menos, porque somos iguales delante de Dios, hombres y mujeres, pero al hombre lo pone como responsable y a la mujer la pone para ayuda idónea del esposo. Y la esposa se tiene que sujetar a la autoridad del hombre. Y crea a los hijos, y los hijos se tienen que sujetar a la autoridad del padre y de la madre. Y esa es la cadena hermosa de autoridad. Y el día de hoy tenemos todo menos eso. Todo empezó. Y vemos ahorita en las noticias un boom del feminismo. Una anarquía y un odio de la mujer hacia el hombre. Y vemos por todas las redes sociales cómo está cargado de tantas feministas que están muy enojadas. Y te voy a decir algo. El feminismo es la hija del machismo. El machismo es el hombre completamente apartado de Dios. Porque un hombre que está cerca de Dios no aplasta, no menosprecia, no se burla, no denigra a la mujer. Un hombre conforme al corazón de Dios protege, escucha, ama, cuida, defiende, provee para las necesidades de su esposa. Pero el hombre apartado de Dios decidió hacer su propia voluntad, muy macho. Yo decido, yo mando, yo traigo el dinero, pero tú te doy ahí los pesos y te los cuento a ver en qué gastaste. Y el macho aplasta, menosprecia, se burla y la asfixia a la mujer. Y después surge, por supuesto, un feminismo, donde el feminismo es un odio hacia ese machismo. Y empieza esta batalla entre los géneros, que no debería de haber existido nunca ni el machismo ni el feminismo. Y ahorita estamos viendo a los hijos. Este sistema político que hay a nivel global, lo que está haciendo es literalmente rompiendo todas las reglas de autoridad. Mujeres que se rebelan a sus maridos, hijos que se rebelan a sus padres, al grado de que el mismo gobierno y el mismo Estado te va a proteger a ti. Ahora ya las autoridades de los hijos ya no van a ser los padres, la autoridad de los hijos van a ser ellos mismos, protegidos por el Estado. Y el gobierno va a defender a los hijos para que ellos tomen sus propias decisiones sin contemplar a sus padres. Y esto en la Ciudad de México ya está sucediendo. Ya los papás ya no van a tener autoridad. Ahora el gobierno va a apoyar a los niños que tomen sus propias decisiones y que no necesitan tomar en cuenta a sus padres. Entonces está rompiendo completamente todo este rol de autoridad. Y se está despedazando a la familia como Dios la creó. Y Dios creó un hermoso modelo de familia. Cuando cada quien cumple con su rol y ama y protege y defiende. Y el día de hoy cada quien hace lo que quiere. Una anarquía dentro de las familias. Pero Jesucristo mismo viene a todos los que nos decimos creyentes en Dios. Viene Jesucristo a decirnos, ¿sabes qué? Yo no vine para hacer mi voluntad, sino vine para honrar a mi Padre y hacer la voluntad de mi Padre. Qué hermoso es el hijo que honra a su padre y a su madre, sujetándose a su autoridad. No importa la edad que tengas. Tengo un caso hermosísimo que mi esposa y yo lo conocemos, donde el hijo de este pastor le dijo: papá, yo confío en que tú me amas. Yo confío en que tú conoces y tienes más experiencia que yo. Yo confío en que tú quieres lo mejor para mí. Yo confío en que tú conoces mis habilidades, pero también mis debilidades. Así que yo te pido que tú elijas la carrera que yo voy a estudiar. ¡Wow! ¿Qué hijo le dice eso a su padre? ¿Qué forma de honrar a su padre? Y déjame decirte algo, este joven no se equivocó. Sus padres lo aman. Sus padres son padres sabios. Sus padres lo conocen. Y sus padres quieren lo mejor para este joven. ¿Qué forma de honrar a sus padres? Mi hija, aunque ya está grande,
Es increíble cómo aún en las reuniones familiares viene mi hija, ya grandota, y me dice: oye papá, ¿puedo ver esta serie? ¿O puedo ver esta película? Me honra delante de todos al preguntarme, y todos se quedan con la caricatura japonesa, ¿no? Los ojos así. Uy, pues mi hija es 8 años más chiquita que tu hija y ella ve lo que le da su gana. Pero qué hermoso es cuando los hijos honran a sus padres y los toman en cuenta. Y qué horribles hijos que se rebelan a la autoridad de los padres. Porque es lo que están inyectándole precisamente a todos los jóvenes en esta generación y ya desde hace años. Tú toma tus decisiones, ámate a ti mismo, busca tu felicidad. Y ahí está cada uno haciendo su propia voluntad. Y ves a padres obedientes a los hijos, cuando tenía que ser diferente. Los papás somos los que dirigimos, los que mandamos, los que instruimos, los que debemos guiar. Pero el día de hoy los papás se han apartado de Dios. Y como están apartados de Dios, no tienen autoridad moral para guiar a sus hijos. Y como no tienen autoridad moral para guiar a sus hijos, pues les dejan hacer lo que les da su gana. Una señora, yo fui profesor en varios colegios e instituciones, y una señora le pagó a su hija las vacaciones en Cancún con su novio. ¿Y sabes por qué? Porque la señora se iba a ir de vacaciones con su amante. Para que no me diga nada. Para que no me diga nada. Mira, ahí está, hija, vete con tu novio. Y era una chavita de prepa. Y luego nos sorprendemos de que, ¿por qué el tema del aborto? Pues el tema del aborto no debería ni existir. Para empezar, no tenían por qué estar teniendo relaciones sexuales si no están casados, pero nos gusta romper las reglas de Dios y luego queremos pecar sobre otro pecado. Acomodar y tratar de salir del problema pecando peor. ¿Sabes qué? No, familia. Los hijos honren a sus padres. Obedezcan a sus padres. Padres, sean autoridad para sus hijos, no sean débiles. No dejen que los hijos manden. Dios te puso a ti como cabeza, como autoridad, a ti como mamá, a ti como papá, para guiar e instruir a tus hijos hasta que se casen. No, es que ya el pelado ahí tiene 22 años, pero vive en tu casa y depende de ti. Es que ella ya tiene las decisiones de cómo vivir. No, perdóname, todavía ni se puede mantener a sí misma. Se sienten muy grandes, pero todavía necesitan el carro de papá o de mamá. Y todavía le piden dinero, ¿para qué? Pues para ir de parranda. Y para comprarse las minifaldas, adivina quién se las compra. Y para pagarle el antro al chavito, pues ¿quién se los paga? El problema no son los jóvenes, el problema son los papás. Y nosotros como papás somos llamados a honrar a Dios y a obedecer a Dios y a dirigir y a instruir a nuestros hijos y no ser obedientes ni débiles ante nuestros hijos. No importa que ya estén grandes. Tenemos que instruirlos porque de ellos vamos a rendir cuentas delante de Dios. No, Señor, pues es que tú sabes que son bien rebeldes y mira, él es bien rebelde, no se sujeta a mi autoridad. Y mira, perdóname, yo te puse como autoridad. Imagínate un dueño de una empresa que pone a un CEO, no pone al presidente o al director de la compañía y le dice: tú vas a dirigir mi compañía. Y de repente es un relajo la compañía y el dueño, ¿a quién le va a llamar? ¿Al jefe de departamento? No, le va a llamar al director. Yo te puse por director. ¿Y qué le va a decir el director? No, pues es que tú viste, no me respetan. No, pues ya ves cómo me faltan al respeto. No, ellos hacen lo que les da su gana. ¿Qué harías tú con ese director como dueño de empresa? Si tú fueras el dueño de la empresa, ¿qué harías con ese director? Que no sabe controlar a su propia gente, que no sabe dirigir a su propia gente. Yo te puse como director. Y Dios le dice a los hijos: sujétate a la autoridad de tus padres. Obedece a tu padre. Jesucristo es nuestro ejemplo. Obediencia versus rebeldía. El camino de Dios donde hay bendición y hay paz, o el camino del hombre donde hay embarazos, donde hay abortos, donde hay enfermedades venéreas, donde hay matrimonios disfuncionales, donde hay pleitos familiares entre padres e hijos, donde hay división, donde hay rebeldía, donde hay anarquía.
o donde hay paz, donde hay gozo, donde hay propósito, donde hay bondad, donde hay un hogar. ¿Qué es lo que tienes el día de hoy y qué es lo que quieres? Proverbios capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es una vergüenza para su madre y para su padre también. Proverbios 15, 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Y por qué siempre, si te fijas, termina con la madre, la madre, la madre? ¿Te fijas? Porque Dios ha mandado a la mamá a ser la cuidadosa del hogar. Desde Génesis capítulo 2, 3. La mujer es la mayor influencia para los hijos. Y es una vergüenza. De repente ves jóvenes cómo le hablan a sus papás y dices, qué vergüenza, qué tristeza. No permitas que te hable así. No importa la edad que tenga, ya es barbón y todo, pues rasúrale esa barba con una cachetada. ¿Cómo se atreve a hablarle así a su padre o a su madre? Antes, querida familia, amigos, ¿a poco no te enseñaron a ti a respetar a tus mayores? A los ancianos. ¡Wow! Un respeto, una honra a las personas mayores. El día de hoy, si hay personas, si llega un chavito, llega una joven, etcétera, y ni los pela, llega, saluda, respeta a tus mayores, sirve a tus mayores, honra a los adultos. Pero no hay una honra en nada, no hay un respeto, porque este mundo te ha vendido una mentira. Ámate a ti mismo. Pues claro, la meta de mi vida es yo ser feliz, egoísta, egocéntrico. Un corazón y una doctrina que pudre la mente. Cuando Dios dice, no te ames a ti mismo, muere a ti mismo, ama al Señor y sígueme, dice Jesucristo. Y qué diferente es un corazón que ama y honra a sus autoridades. Como hijo, honra a tu padre, honra a tu madre, porque si no serás una vergüenza para ellos. Y vemos cómo Dios trata a un hijo rebelde. Ay, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es juez. Dios es justo y Dios es un padre, pero no es paternalista. Él no apapacha el pecado. Él no cobija lo que está mal. Él reprende y Él dirige como un padre que ama a sus hijos. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, que Dios al que toma por hijo, ¿qué? Lo corrige, lo azota. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, vamos a ver cómo Dios trata a un hijo rebelde. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde y libertino y borracho y no nos obedece, hace de su vida lo que él quiere. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Y todo Israel lo sabrá y tendrán temor. Ah, sí, este chamaco o esta chamaca es rebelde y te habla al tú por tú y te contesta y es contestona o es contestón y se sienten muy, pues que yo todas me las sé y tú ni siquiera sabes manejar Instagram y tú todavía no sabes manejar las redes y tú quieres enseñarme a mí, yo, que, o sea, ah, sí, ven para acá, ven, órale. Y entre todo el pueblo, ¡pum!, lo mataron. Voltean y después, ¿hay algún otro joven que tenga alguna duda? No, papá, lo que tú digas. No, mamá, lo que tú digas. Ajá, ¿seguros? Así trata Dios. Y es Dios el que lo manda. Claro, el día de hoy dices, a ver qué, entonces, ¿qué vas a apedrear a todos? No, como lo vamos a estudiar en Juan capítulo 8, precisamente Jesucristo ya entró en medio del castigo que te mereces. Recibe ese castigo en esa cruz.
Pero no significa que continúes haciendo tu voluntad, porque el mismo Jesucristo que nos salva a todos es el mismo Jesucristo que dice: yo no he venido a hacer mi voluntad como hijo, yo he venido a honrar a mi padre y a mi madre y a obedecerlos. Bueno, Jesucristo no dijo mi padre y mi madre, tú y yo sí, si es que todavía tienes papá o tienes mamá. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Hijo, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. ¿Cuántos amigos y cuántas amigas te han alejado de tus padres o te han hecho mentirle a tu papá o mentirle a tu mamá porque eran tus súper amigos? ¿Te identificas? Yo sí. Los que juré que eran mis súper amigos me hicieron muchas veces engañar a mi mamá o a mi papá. Precisamente ¿por qué? Pues eran mis super amigos, ¿no? Wow, es que es mi amigo del alma. El día de hoy ni existen. Ya no los volví a ver en mi vida. Pero ellos me alejaron de mis padres. Si tú eres niña, jovencita, jovencito, no escuches a tus amigos. Escucha a tus padres. No obedezcas a tus amigos, obedece a tus padres. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis represiones, y yo les abriré mi corazón, y les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando yo los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis represiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el consejo y no quisieron temer al Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis represiones, cosecharán el fruto de su conducta. Se hartarán de sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo y sosegado y sin temor al mal. Jeremías capítulo 29 nos enseña algo. Número 1, no seas rebelde como hija, no seas rebelde como hijo. No te creas más sabio que tus padres. Todos pasamos por ahí y fuimos unos tontos. Aprovecha que Dios te ha dado padre o te ha dado madre. Hónralos, obedécelos, no te les pongas al tú por tú. No seas rebelde y obedezcas a tu carnota. Hijo, hija, honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu padre y a tu madre, y te irá bien, es el primer mandamiento con promesa. Obedécelos. Confía en que ellos quieren lo mejor para ti. Confía que te van a pedir algo que no va a ser malo para ti. Confía en ellos. Obedécelos. Por supuesto,
Todos tenemos que honrar a nuestras autoridades siempre y cuando no nos pidan que hagamos algo que va en contra de Dios. Porque hay una autoridad sobre toda autoridad, y esa es la del Creador de los cielos y de la tierra. Pero si te piden tus padres que hagas algo que honra a Dios, obedécelos. Que te acerca a Dios, obedécelos. Que estudies, que trabajes, que te esfuerces, obedécelos, porque ellos quieren lo mejor para ti. Y mientras tú seas rebelde a la autoridad que Dios les ha dado a tus padres, serás una vergüenza para ellos. No hay algo peor que ver a un joven o una jovencita ponérsele al tú por tú o estarles contestando a sus papás enfrente de la gente. No avergüences a Dios y avergüences a tus padres. Hónralos, obedécelos. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo corazón. ¿Sabes qué? Dios está diciendo: confía en mí. Confía en mí. Todo lo que yo te digo, todo lo que yo te mando es porque te amo y quiero lo mejor para ti. Y cuando un padre o una madre le da indicaciones a los hijos, es porque quiere lo mejor para ellos. ¿Qué padre o qué madre le pone trabas o le pone mandamientos dentro de la casa nada más para molar a tus hijos? Y ¡qué bueno, lo amolé! Ninguno, no existe. A pesar de que somos malos, sabes que tus papás quieren lo mejor para ti. Sí hay excepciones, sí las hay. Tristemente sí las hay. Hay gente deshumanizada. Pésimos padres, pésimas madres, sí las hay. Pero tú como hijo o como hija no vas a rendir cuentas por sus errores, pero sí vas a rendir cuentas por tu rol como hijo o como hija. Dios te manda a ti, hónralos. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió y llevar a cabo su obra. La voluntad de Jesucristo solo era honrar a su Padre, obedecer a su Padre. ¿Qué ejemplo nos da Jesucristo? Obedece a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Todavía los tienes? Es un regalo de Dios que todavía los tengas. Y tú decides cómo quieres vivir, la voluntad de nuestra carne o la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No hagas lo que quieres, haz lo que debes. Esa es la gran diferencia. No busques hacer lo que tú quieras, busca hacer lo que debes de hacer. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque visibles, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a estar en el reino de Dios, sino en el castigo eterno. Pero el fruto del Espíritu, lo que Dios anhela para ti, lo que Dios anhela para tu vida como hijo, como hija, lo que Dios quiere en tu vida es que vivas esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Salmo 40, versículo 8.
Me deleito, dice el salmista, en hacer tu voluntad, Señor. Qué precioso es ver a un hijo que se deleita en obedecer a sus padres. Qué hermoso es ver un hijo que se deleita en honrar a sus padres y obedecerlos. Es un hijo que es luz en su generación. Joven, jovencita, jovencito, no busques ser igual al mundo. Busca ser igual a Cristo. No busques agradar al mundo, porque ninguno de ellos va a dar nada por ti, ni te va a poder salvar ni ayudar el día que tu familia o tú tengas un grave problema, o el día que tu corazón deje de latir. Ninguno de tus amiguitas o amiguitos va a estar ahí para apoyarte o ayudarte. Pero Cristo dio su vida por ti porque Él te ama. No busques agradar a tus amigos o amigas. Busca agradar a Cristo. No busques vivir igual que ellos. Busca vivir igual que Cristo. No busques ser tinieblas como ellos, sino busca ser luz. Y si tú amas a tus amigos y amigas, preséntate como ejemplo y no como vergüenza. Salmo 43 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Bueno es tu espíritu, guíame a tierra de rectitud. Mateo capítulo 26, versículo 39. El momento más difícil de Jesucristo. Porque alguien, una hija o un hijo podrá decir: es que tú no sabes los momentos tan difíciles que vivimos como familia. Y me pides que obedezca a mi padre o que obedezca a mi madre en esta situación tan complicada que yo estoy viviendo. Checa Mateo 26, cuando Jesús está en Getsemaní y está a punto de ser asesinado y a ser despedazado. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez Jesús se fue y oró a su Padre por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No hay algo más hermoso que un hijo honrando a su padre y a su madre. Papá, mamá, confío en que me amas. Confío en que tú tienes más experiencia que yo. Confío en que quieres lo mejor para mí. Tú dime qué debo de hacer. Tú dime cómo hacerlo. Enséñame. Tú dime qué hacer. Quiero hacer tu voluntad. ¡Wow! Ese es el corazón de Cristo en un hijo. Porque allá afuera este mundo te va a despedazar. Y está diseñado para despedazar a tu familia. Y a despedazar y devorar tu relación con tus padres. ¿Quieres obedecer a este mundo? Estás favoreciendo el que despedacen a tu familia. Enseñándote una rebeldía. Hablarle al tú por tú a tus padres. Honra a tu padre. Honra a tu madre. Obedécelos. Pregúntales cuál es su voluntad en tu vida y déjate guiar. Es lo más inteligente que puedes hacer. Y termino con esto, Romanos capítulo 12. Por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentes vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os amoldes, no te amoldes, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces puedas comprobar
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes algo? Honra a Dios, obedece a Dios, honrando a tu padre y a tu madre. Ellos tienen mucha responsabilidad por ti. Ellos tienen una gran responsabilidad. Honra a tu padre y a tu madre. Y todos nosotros honremos a nuestros ancianos. Honremos a las personas mayores. Respetémoslos. Regresemos a ser respetuosos y honrar a las personas adultas. Siempre apréndete esta frase que me enseñaron mis papás. Respeta a los mayores. Son mayores que tú. Háblales con respeto. Háblales siempre con respeto. Hónralos. Enséñale esto a tus hijos. Y jóvenes, niños, bueno, niños están allá. Jóvenes, honra a tu padre y a tu madre. Sé corona para ellos y no vergüenza. No debatas. Tú puedes externar tu opinión, claro que sí, pero con respeto. Sabiendo que ellos son tu autoridad, tu cabeza. Este mundo te va a enseñar a que no. Este mundo te va a enseñar literalmente a que no. Que te rebeles a las autoridades, que tú también puedes. Pero si no, checa la Biblia, lo que Dios enseña sobre la rebeldía a la autoridad. Dios levantó a Moisés y lo puso como cabeza de una nación, de un pueblo. Y dentro del pueblo hubo quienes empezaron a juntarse y decir, ¿por qué Moisés? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no nosotros? Dios también nos habla a nosotros. Dios también me puede hablar a mí. ¿Por qué solo a Moisés? Y Coré, al igual que otras personas, Coré empezó a hacer alboroto y empezaron a reunirse en contra de Moisés. ¿Que por qué él iba a mandar? Todos somos iguales. Aquí no hay autoridades, todos somos iguales y Dios a todos nos habla por igual. Por lo tanto, aquí no hay autoridades y todos vamos a ser iguales. ¿Por qué Moisés? ¿Ok? Y llegó el momento donde Dios le dijo a Moisés, Moisés, hazte para acá, por favor. A ver, Coré y todo tu séquito, háganse de este lado, por favor. ¿Sí? ¿Listos? Ok. Abre la tierra, se los traga vivos a toda la tierra, a sus familias, a sus ganados, a todo. Cierra la tierra. ¿Alguien más quiere rebelarse contra la autoridad? Y todos, no, Señor, yo nada más iba pasando por aquí. ¿Sabes? Vemos en Cristo cómo se sujeta a su autoridad, el Padre, y honra a su Padre. ¿Quieres vida? ¿Quieres tener una verdadera relación con Cristo? No reflejes a este mundo, refleja a Cristo. Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu padre y a tu madre. Pregúntales si es agradable la música que escuchas y obedécelos. Pregúntales si las series de televisión o las películas son agradables a Dios y a tus padres y obedécelos. Y enfrente de la gente, hónralos diciendo, papá, ¿me permites hacer esto? Mamá, ¿podría yo hacer esto? Deja a toda la fiesta con los ojos así de, ¿todavía existen esos jóvenes? Sí, son jóvenes que tienen a Cristo en su corazón. Y no el mundo. ¿Tienes al mundo en tu corazón? Te le vas a poner al tú por tú a tu papá. Y tu relación va en picada. Y eres una vergüenza para tus padres y para Dios. Pero si eres una hija o un hijo que tiene a Cristo en su corazón, honras a tu padre y a tu madre. Aunque tengas la edad que tengas, vives en su casa, dependes de ellos económicamente, ¿cuánto más? Y si tú tienes papá o mamá, dale gracias a Dios.
porque muchos de nosotros no tenemos. Es curioso que ayer que prediqué este mensaje, ayer en la madrugada, como a las, 4 o 5 de la mañana, yo estaba dormido y estaba soñando, pero dentro de mi sueño apareció mi papá. O sea, como que no tenía nada que ver en el sueño, pero apareció mi papá. Y yo corrí y lo abracé, y él me abrazó. Y solo me solté a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo estaba abrazado de él y estaba llore y llore. Y me desperté tristemente en ese momento. Y me desperté porque también estaba llorando, ¿no? Y me desperté y estaba llore y llore. Y volteo y dije, chin, ya desperté a mi esposa, ¿no? Y no, gracias a Dios no la desperté porque traía tapones en los oídos porque yo ronco. Es como ronco muy chido, pues no la desperté. Pero yo estaba llore y llore. Y fue un momento súper especial, súper hermoso. Y ahí me quedé despierto un rato, recordando a mi papá. Amigos, familia querida, yo daría cualquier cosa con tal de tener a mi papá aquí enfrente y poderlo abrazar. Tu papá te ha fallado, todos fallamos. Tu mamá te ha fallado, todos fallamos. Yo soy un papá imperfecto. Todos fallamos. Pero tal vez tú tienes un privilegio que yo no tengo. Ama a tu padre, ama a tu madre, hónralos, obedécelos. Diles cuánto los amas. Dile cuánto los necesitas. Todavía tienes esa oportunidad. Hay muchos que ya no la tenemos. Vamos a orar. Precioso Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es real, tu palabra es verdad. Tu palabra es poderosa. Ayúdanos a reflejar a tu Hijo Jesucristo. Y a como hijos, que podamos ser como tú, Cristo. Ayúdanos a honrar a nuestros padres aquí en la tierra. Y así como tú, Jesucristo, no buscabas hacer tu voluntad, sino la voluntad de tu Padre, de la misma manera nosotros como hijos buscar hacer la voluntad de nuestros padres y honrarlos. Yo te pido por los que tienen un corazón lastimado, Señor. Señor, sabemos que hay papás que han causado heridas muy fuertes, gente que está aquí, Señor. Hay mamás también que han lastimado profundamente el corazón y la confianza de hijos tuyos que están aquí, Señor. Y yo te pido que sanes los corazones de cada persona que está aquí herida, Señor, respecto a sus padres. Y te pido a los que somos papás que nos ayudes a arrepentirnos, a pedir perdón. Y yo te pido por cada joven que está aquí, por cada hijo que está aquí, que puedan perdonar a sus padres. Porque así como sus padres son imperfectos, también como hijos somos imperfectos y también fallamos. Ayúdanos a practicar el perdonar y el pedir perdón. Y te doy gracias por el ejemplo maravilloso que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana, querida familia. Y primero Dios, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.